¿Estaba equivocado Einstein? 1927. Einstein y Bohr protagonizaron un enfrentamiento de siglo, precisamente en torno a ese experimento inquietante hasta el fondo, el experimento de la doble rendija. ¿Quién tenía razón en esta disputa? Hoy, quizá, por fin tenemos una respuesta. Si Einstein ganaba, toda la mecánica cuántica tendría que ser derribada y reconstruida desde cero. Si Bohr ganaba, esta controversia que ha durado un siglo quizá llegaría a su fin. Justo este año, científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts realizaron un nuevo experimento de doble rendija. Este experimento no solo puso un punto final a la controversia, sino que también abrió el camino a tecnologías cuánticas completamente nuevas. Para entender todo esto, primero debemos comprender qué es exactamente el experimento de interferencia de la doble rendija. Hace más de 200 años, Thomas Young realizó un experimento. Dejó pasar algunos fotones a través de dos rendijas. En teoría, si la luz es una partícula, en la pantalla receptora deberían aparecer dos manchas brillantes, pero el resultado fue inesperado. Los fotones formaron una serie de franjas claras y oscuras, idénticas a las ondas en la superficie de un estanque. Esto indicaba que la luz no era realmente una partícula, sino una onda. Luego ocurrió algo aún más extraño, justo cuando los científicos instalaron detectores para observar la trayectoria de los fotones. La luz volvió silenciosamente al modo de partícula, y en la pantalla aparecieron de nuevo dos manchas brillantes normales. Tras repetir el experimento una y otra vez, los científicos llegaron a una conclusión desconcertante. La propiedad que manifiesta la luz depende de si la estás observando o no, como si supiera que la estás mirando. Después surgieron varias versiones mejoradas de este experimento, cada una más absurda que la anterior. Antes de cada experimento, todos pensaban, esta vez no puedes saber que te estoy observando, pero sin excepción, la luz parecía encontrar siempre la forma de saber que estaba siendo medida. Ni siquiera el análisis retardado, ni el borrado de datos, métodos extremadamente indulgentes, funcionaron. La luz parecía prever si iba a ser observada, y elegir su comportamiento de antemano. Estos descubrimientos acudieron a la comunidad científica, y provocaron intensos debates. En la conferencia de Solvay de 1927, Einstein y Bohr se enfrentaron cara a cara. Einstein ideó un movimiento magistral, que permitiría a la luz mostrar simultáneamente su rostro de onda y de partícula. Propuso montar las dos rendijas sobre resortes, de modo que pudieran moverse. Así, cuando un fotón pasara, empujaría ligeramente la rendija, como un pájaro rozando una rama. Einstein pensaba que midiendo ese diminuto empujón, se podría conocer la trayectoria del fotón, mientras que en la pantalla seguirían apareciendo las franjas. De ese modo, se observaría la naturaleza corpuscular de la luz, y, al mismo tiempo, su naturaleza ondulatoria. Dos pájaros de un tiro. Bohr respondió que eso era absolutamente imposible. Planteó dos objeciones. La primera se basaba en el principio de incertidumbre de Heisenberg. Las rendijas que parecen fijas a escala macroscópica no están realmente inmóviles a escala microscópica, sino que presentan inevitables fluctuaciones. Por lo tanto, no es posible medir con precisión el empujón del fotón. La segunda objeción fue esta. El intento de medir ese empujón, para rastrear la trayectoria del fotón, perturbaría todo el sistema. Las franjas de interferencia desaparecerían o se debilitarían. Según las leyes de la mecánica cuántica, hay cosas que simplemente no se pueden medir con precisión al mismo tiempo, como la posición y la velocidad. Si quieres observar la naturaleza corpuscular de la luz, debes sacrificar su interferencia ondulatoria. La postura de Bohr era clara. Hay que elegir. El fotón que decidas medir no mostrará comportamiento ondulatorio. La controversia quedó estancada durante décadas. Durante muchos años, nadie pudo resolver definitivamente esta cuestión. Con un solo experimento, a lo largo de todo el siglo XX, los científicos realizaron innumerables experimentos de doble rendija, con fotones, electrones, e incluso moléculas grandes. Todos los resultados se inclinaron hacia la visión de Bohr. En cuanto se intentaba saber por qué camino había pasado la partícula, las franjas de interferencia desaparecían, pero aún así, no podían demostrar que Einstein estuviera equivocado, porque con las herramientas de aquella época, era sencillamente imposible recrear las condiciones del experimento mental de Einstein. Sin embargo, la idea de Einstein era demasiado tentadora. Por eso, este desafío siguió atrayendo a los científicos, hasta que, casi 100 años después, la aparición de tecnologías cuánticas ultradelanteras permitió a alguien ponerla a prueba de verdad. En 2025, un equipo del MIT logró por fin una versión casi perfecta del experimento de la doble rendija, diseñada específicamente para responder a esta pregunta definitiva.
El premio Nobel Wolfgang Ketterle comentó con emoción que Einstein y Bohr, ni siquiera en sus sueños más audaces, habrían imaginado que podríamos realizar experimentos así, con átomos y fotones individuales. Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Y qué descubrieron? Los científicos del MIT revolucionaron por completo el enfoque tradicional. No utilizaron rendijas en placas metálicas, sino lo más pequeño posible, átomos. Consideraron el espacio entre dos átomos como una rendija microscópica, con la que interactuaban los fotones. Utilizaron más de 10.000 átomos, dispuestos en una estructura similar a un cristal, llamada red óptica. En cada celda había exactamente un átomo, separados entre sí y sin interferencias mutuas. Eligieron litio-7 y disprosio-162, dos tipos de átomos con propiedades completamente distintas, para asegurarse de que los resultados no se debieran a un material específico. Todos los átomos se enfriaron, hasta casi el cero absoluto, a solo unos pocos microkelvin. A estas temperaturas extremadamente bajas, los átomos apenas se mueven, y pueden controlarse con precisión cuántica. Para crear las rendijas, el equipo utilizó una fila de haces láser como trampas ópticas. Puedes imaginar estos láseres como pequeños resortes invisibles, que mantienen cada átomo firmemente en su lugar. Ajustando la intensidad del láser, se podía controlar la fuerza con la que los átomos quedaban confinados. Una vez que todo estuvo listo, entraron en escena los fotones. Los investigadores usaron una fuente de luz extremadamente débil, tan débil que, en promedio, solo un fotón interactuaba con los átomos cada vez. Cada fotón tenía la misma misión que en el experimento original, interactuar con dos átomos vecinos de la red, como si interactuara con dos rendijas. Ketterle explicó: lo que hemos creado es una versión completamente nueva del experimento de la doble rendija. Estos átomos individuales son las rendijas más pequeñas que se pueden construir. Cada fotón podía interactuar directamente con uno de los átomos, o bien interactuar con ambos a la vez, en un estado de superposición cuántica. Al reducir el experimento a fotones y átomos, se llegó a la esencia más pura de la física cuántica, sin impurezas ni interferencias externas. Esta era la realización perfecta, en el mundo real, del experimento mental de Einstein. Hay un punto clave: el equipo se aseguraba de que cada átomo interactuara como máximo con un solo fotón durante el experimento. Así, el fotón podía conservar plenamente sus propiedades. Al interactuar entre los dos átomos, al mismo tiempo, prepararon miles de pares de átomos idénticos. Esto permitió a los científicos repetir muchas emisiones de un solo fotón y acumular un patrón claro en la cámara. La gran ventaja de este método es que permite observar de forma limpia y directa los resultados del experimento y el comportamiento de las partículas, completamente controlados por las condiciones experimentales, sin verse afectados por grandes rendijas o equipos voluminosos que podrían introducir errores. Luego llegaron los resultados. La respuesta fue clara: el grado de comportamiento ondulatorio depende de cuán fuertemente estén confinados los átomos. Cuando los átomos están firmemente fijados e inmóviles, es como si no se recopilara ninguna información de trayectoria. El fotón se comporta como una onda y produce interferencia. Cuando los átomos se liberan, el impacto del fotón puede hacerlos moverse y dejar información sobre la trayectoria. En cuanto esa información existe, la interferencia desaparece y la luz vuelve a comportarse como una partícula. Los científicos explicaron que, cuanto más débil es el confinamiento del átomo, más difusa es su posición. Cuanto más difusa es la posición, más fácil es que el fotón no empuje y registre su trayectoria. En pocas palabras, aumentar la difusidad de los átomos hace que el fotón se comporte más como una partícula, porque su camino queda más expuesto. Por el contrario, confinar más fuertemente los átomos reduce la difusidad, y el fotón se comporta más como una onda, porque ningún átomo puede revelar su información. El equipo incluso ajustó cuidadosamente la fuerza de confinamiento, hasta encontrar un punto de equilibrio asombroso. En ese punto, aproximadamente la mitad de los fotones se comportaban como ondas, y la otra mitad como partículas. En este estado de equilibrio, la visibilidad de las franjas de interferencia descendía exactamente al 50%, y la probabilidad de obtener información de trayectoria de un fotón individual también era exactamente del 50%. Esto coincidía perfectamente con las predicciones de la teoría cuántica. Este control de precisión extrema verificó de manera impecable la postura que Bohr había defendido siempre: si quieres saber qué camino tomó un fotón, debes sacrificar su interferencia. Es una regla inquebrantable del principio de incertidumbre. Este resultado no es solo una demostración elegante, sino también un hito fundamental en la física cuántica. En primer lugar,
Verifica directamente, dentro del marco de la dualidad onda-partícula, el principio de complementariedad y el principio de incertidumbre de Heisenberg, al utilizar fotones individuales y un par de átomos como rendijas ideales. Se eliminaron todas las interferencias y lagunas posibles, y los resultados se volvieron extraordinariamente claros. También confirma aún más que la naturaleza se comporta exactamente como predice la teoría cuántica, incluso a la escala de una sola partícula y de un solo átomo. Esto pone el punto final largamente esperado al famoso debate entre Einstein y Bohr, y constituye, un siglo después, una prueba de la corrección de la visión de Bohr. Además de resolver una disputa histórica, este experimento también muestra una poderosa nueva herramienta para la investigación cuántica: utilizar redes de átomos ultrafríos como rendijas cuánticas. Es una técnica completamente nueva. Esto significa que los científicos disponen ahora de una nueva plataforma para explorar fenómenos cuánticos con una precisión extremadamente alta. Por ejemplo, los investigadores pueden colocar los átomos en distintos estados cuánticos, o incluso hacer que los propios átomos entren en superposición, existiendo simultáneamente en dos lugares, para observar cómo esto afecta a la dispersión de la luz. De hecho, el equipo del MIT ya está considerando experimentos de seguimiento aún más complejos, quizá usar átomos en superposición, o permitir que los paquetes de onda de dos átomos se superpongan e interactúen, para ver si pueden descubrir nuevas formas de interferencia y entrelazamiento. Cada átomo de la red puede incluso entrelazarse con sus vecinos, lo que abre una puerta a la modelización clara y a la visualización directa de los fenómenos de entrelazamiento. Otro aspecto significativo es el borrador cuántico. Este dispositivo puede controlar si la información de trayectoria se conserva o se borra, lo que lo hace especialmente adecuado para este tipo de experimentos. Por ejemplo, el equipo puede permitir primero que los fotones se dispersen y luego ajustar o medir el estado de los átomos para borrar eficazmente la información de trayectoria y hacer que la interferencia reaparezca. Experimentos como estos revelarán aún más cómo la información y la medición influyen en la realidad misma. Por último, hay un significado simbólico. El año 2025 fue declarado Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas, para conmemorar el centenario del nacimiento de la mecánica cuántica. Resolver, precisamente en este año, una de las controversias más antiguas y más famosas de la teoría cuántica, tiene un significado especial. Pero este experimento demuestra realmente, de manera definitiva, que Einstein estaba equivocado. Podrían existir lagunas aún no descubiertas, o nuevas teorías que todavía no dominamos. Si tienes tu propia opinión, puedes escribirla en los comentarios. Eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo.